¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. No sé qué idea tenés vos con respecto a la unidad de la iglesia, la importancia que pueda tener para la iglesia, para tu vida, la unidad de la iglesia. Quizás pensás, sí, estaría bueno que la iglesia esté unida, pero no sabés qué implicancia tiene para vos, como persona, como cristiano, que la iglesia esté unida. Tampoco sé qué vos pensás, por ahí sos como yo, que en una época pensaba, o por ahí pensaba el tema de la unidad de la iglesia y me preocupaba por eso, en el sentido de, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que si el Señor pidió que fuéramos uno, hay tantos problemas? Dicen que un hombre estaba por morir, un hombre que tenía varios hijos estaba por morir, y era un hombre grande, y él les quiso dejar una lección. Les dijo, vengan hijos, allí junto a su lecho de muerte, les dio una serie de palitos atadas, ramitas atadas con una correa, y les dijo, traten de sacarlas. Y uno a uno fueron tratando de sacar esos palitos atados y no podían. Ahora él sacó la correa y fácilmente se pudieron sacar esos palitos, uno separado del otro. Y él les explicó que lo que quería era enseñarle que sean unidos. Ahora, quizás vos, como yo, podés en algún momento pensar que Dios es como este viejito, ¿no? Como un viejito que bueno, te da un consejo, sean unidos, pero que es de alguna manera hasta pasivo en esto, o que es un tema que lo dejó en nuestras manos y no algo que Él está haciendo activamente. Bueno, vamos a ver en esta tarde que Dios ha hecho ya la unidad de la iglesia. Y yo quiero que vos tengas en tu mente 3 letras. Vamos a hablar de la unidad de la iglesia, por lo tanto, yo te quiero dejar en forma de acróstico para que vos te puedas acordar después 3 letras que forman la palabra uno. Si querés más fácil, 3 letras que forman un número. 1, unidad, 1. ¿Bien? La U es de que Dios es el que hace la unidad. La N es de que nosotros debemos trabajar, gracias, ser solícitos en guardar la unidad. Y la O es que nosotros debemos obrar en función de aquellos dones que, como mencionaba Isaías hace un rato, tenemos, que vos tenés, si sos un hijo de Dios, una hija de Dios, y ponerlos al servicio del Señor para que cada uno de los miembros de tu iglesia pueda ser bendecido y crecer a la semejanza del Señor Jesucristo. Pero vamos al pasaje que es Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1. Ustedes saben que la carta de Efesios, como muchas otras cartas del apóstol Pablo, tiene 2 partes. Una primera parte, que es una parte doctrinal, teológica, donde él enseña principios, nos muestra, en el caso de Efesios, qué es lo que nosotros tenemos y somos en Cristo. Nos habla que éramos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cómo Él nos predestinó, nos adoptó, nos salva por gracia, por medio de la fe, que esto no es nuestro, sino que es un don de Dios, que Él nos hizo, nos creó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Y termina el capítulo 3, donde él acaba de decir todo lo que tenemos en Cristo, y comienza el capítulo 4, y del capítulo 4 al capítulo 6, la segunda mitad de la carta de Efesios, nos habla de qué es lo que nosotros debemos hacer en función de lo que en Cristo somos. Dice el versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Señor, te rogamos que tú nos hables, que no sea yo, Señor, que seas tú, Señor. Te pedimos que hables a nuestro corazón, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les decía que vamos a estar viendo 3 letras que forman la palabra uno. La primera era la U, de que la unidad no la hacemos nosotros. Pero antes yo quiero mostrarles algo en el versículo 1. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice pues, como decíamos, porque está ese pues, yo pues, está diciendo, en base a todo lo que dije del capítulo 1 al 3, bueno, ahora viene, dado eso, viene lo que voy a decir a continuación. Dice, os ruego. Ahí la palabra es parakaleo y tiene que ver con llamar a alguien, estar al lado de uno, con la idea de ayudar o ser ayudado. Dice que andéis, y ese que andéis tiene que ver con un ser más que un hacer. Tiene que ver con un ser. ¿Cómo debo ser yo en función de lo que acaba de enseñar en el capítulo 1 al 3, de que somos hijos de Dios por pura gracia? Ahora, luego dice, como es digno. Yo, pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno. Hay una manera de andar como es digno del Señor. Hay una manera. Y acá la palabra digno es una palabra que tiene que ver con la idea de equilibrar una balanza. Pongan una balanza con 2 platillos, en este platillo ponen un determinado peso, para que la balanza esté igual del otro lado tiene que haber un peso del otro lado. Ahora, es como si Pablo está diciendo, bueno, ya que ustedes son esto en Cristo, para que la balanza esté equilibrada, de este otro lado, se espera de ustedes que su andar, su vivir, sea digno de lo que dijo en los primeros 3 capítulos. La unidad, entonces, la primera letra es la U, la hizo Dios y es una obra ya terminada.
es una obra de Dios ya terminada y está garantizada por Él. Y acá quiero ver un par de cosas. La primera es que la unidad de la iglesia no es y no puede ser creada por la iglesia. Ya ha sido creada por Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 13, voy a mencionar varios versículos, no hace falta que los busquen, igual que por ahí lo están proyectando, pero 1 Corintios 12:13 dice que porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, fuimos puestos, fuimos introducidos en un cuerpo. Y luego dice que a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Luego el versículo 20 del mismo capítulo dice que el cuerpo es uno solo. Mira, la Trinidad ya ha creado la unidad. Si vos prestás atención, no podemos abundar en este pasaje en cada detalle. Va a ser de alguna manera parcialmente expositivo. Vamos a hacer énfasis sobre todo en algunos versículos. Pero si vos prestás atención, el versículo 4, el 5 y el 6, vas a ver que vas a encontrar a la Trinidad trabajando por la unidad. Dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y ahí vemos la obra del Espíritu Santo. Luego dice el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Ese un Señor es el Señor Jesucristo. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero no solo la unidad de la iglesia no es y no puede ser creada por la iglesia, sino que es además la respuesta, como decía antes, a la oración del Señor Jesús. Ahora sabemos que el Señor Jesús era aprobado por Dios, que el Señor Jesús dijo que el Padre siempre estaba con Él porque Él hacía las obras que el Padre le había mandado hacer. 3 veces el Padre, están registradas por lo menos en la Biblia, 3 veces en que el Padre da una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Solo una vez Cristo es separado del Padre. Cristo como hombre allí en la cruz, colgado para pagar por mi pecado, por tu pecado. Y es allí donde el Padre lo desamparó. Pero el resto del tiempo, Jesucristo vivió una vida impecable delante del Padre. Y en esa vida impecable, cada oración de Cristo era escuchada por el Padre y es escuchada por el Padre. Y Él pidió en Juan 17 que fuéramos uno. Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Escúchame, presta atención, va a haber una frase que se va a repetir como 4 veces. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, estaba orando ahora por vos y por mí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Quiere decir que es una obra que Dios hace, la unidad de la iglesia, pero también es una respuesta a la oración del Señor Jesús. Y ya empezamos a entender que la unidad de la iglesia ya está hecha. Es una obra terminada. A su vez era la meta de Cristo. Cristo dijo en Juan 10:16 que habría de haber un rebaño y un pastor. Además, el apóstol Pablo nos indica muchas veces en Filipenses 1:27, por ejemplo, en 1 Corintios 1:10, que debemos ser uno.
Y por último quiero decirles en cuanto a esto que Dios, escúchame bien, Dios nos advierte, Iglesia Cristiana, Pueblo de Dios, ¿está bien? Lo dije bien. Te advierte, Iglesia y a cada miembro en particular, contra las divisiones. Te advierte contra las divisiones. Romanos 16, 17 al 18, Gálatas 5, 20 al 21, Judas 19 hablan de esto. Pero yo quiero mencionar unos versículos de Proverbios capítulo 6. Proverbios 6, 16. Escuchá bien lo que dice el autor de parte del Señor. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Vamos a mencionar esas cosas. Dicho sea de paso, si ustedes las quieren memorizar, hay una progresión, como decimos los médicos, cefalocaudal, de arriba para abajo, de la cabeza a los pies, en los primeros 4, después vuelve, o sea, es fácil de memorizar. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Quiere decir que, si yo no entiendo mal, ahí hay una que todavía es, ¿no?, lo peor. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos. No solo está hablando del chismoso, no solo está hablando del que lleva un comentario que quizás no es verdadero, sino del que aún, hablando de cosas reales, las maneja de tal manera que atentan contra la unidad de la iglesia y que crean discordia entre hermanos. Dios lo odia, duro, fuerte, como para tener presente. Ireneo, que fue un obispo del segundo siglo, dijo que acerca de los que causan divisiones en la iglesia, que ninguna reforma capaz de ser efectuada por ellos será de gran importancia, lo suficiente como para compensar el daño que surge de su cisma. Lo repito, ninguna reforma capaz de ser efectuada por ellos será de gran importancia, lo suficiente para compensar el daño que surge de su cisma, de su separación. Miren, cuando Lutero, en la época de Lutero se produjo la Reforma, ustedes saben que Lutero no se quería separar de la Iglesia Católica. Lutero quería reformar, transformar, volver a la Biblia la Iglesia Católica, pero fue excomulgado. Y así ha sido muchas veces. O sea, ninguna división, muy pocas veces, contado con la de una mano, muy pocas situaciones es necesario que los hermanos se separen. Y nunca es necesario que los hermanos que están juntos en la misma iglesia estén lidiando con divisiones. Las divisiones no son solamente cuando uno se va de una iglesia. Las divisiones, estamos hablando del corazón fundamentalmente. Y la unidad que hizo el Señor es una unidad interna, espiritual. No es solamente una careta que nos venimos a poner acá los domingos, estamos todos juntos, nos saludamos. No, somos uno en el Señor. Somos uno en el Señor. Pasamos a la N. La N es de nosotros. La U es que la unidad la hace el Señor. La N, nosotros debemos ser solícitos en guardar la unidad. Es como que a vos y a mí nos han dado un tesoro, Dios nos ha dado un tesoro que es ser uno en Cristo y debemos guardarlo. ¿Qué haces con lo que a vos te importa? ¿Qué haces con lo que para vos es valioso? ¿Dónde lo ponés? Lo que es lo que no te importa mucho lo arrinconás por allí en el galpón. Pero lo que es muy valioso lo cuidás, lo guardás, lo protegés. Si es frágil, lo envolvés de determinada manera para transportarlo.
Lo pones en determinado lugar, lo que es de mucho valor lo escondés para que no te lo lleven los ladrones. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, versículo 3, en guardar la unidad del Espíritu. ¿Quién es el que hace la unidad? ¿De quién es? Es el Espíritu. El Espíritu es Dios. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cristiano es un pacificador. Un cristiano tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no crea discordia, crea paz. Es fruto del Espíritu Santo la paz. La unidad de la iglesia es algo que no solo es importante, es algo que cada creyente debe tener a la vista y perseguir diariamente. Esto como en el matrimonio. Un matrimonio, dice la Biblia, que cuando dos personas se casan, se transforman en una persona, ¿verdad? Pero si yo me llevo mal con mi esposa, hay un quiebre ahí. Somos uno, pero debemos guardar esa unidad. Y vamos a ver 5 actitudes para ser fieles. Y si ustedes prestan atención, hay una progresión. Una cosa va concatenada con la siguiente. Y la primera actitud es la humildad. Es como el cimiento, es como la base. ¿Por qué ustedes están tranquilos en este momento sentados acá y no tienen miedo que el edificio se caiga abajo? Porque saben o suponemos, suponemos que hay un buen cimiento abajo, ¿no? Cuando alquilaron este lugar, habrán fijado si no había una grieta así, supongo, ¿se fijó? El pastor se fijó. Si había una grieta terrible ahí en el fondo, no, se sostiene este edificio, sostiene nuestro peso porque está bien puesto. ¿Cuál es el cimiento que sostiene la unidad de la iglesia? La humildad. Pero también la humildad nos lleva a ser mansos. Y ser humildes y mansos como el Señor Jesús nos lleva a soportarnos con paciencia. Y ser humildes y mansos y soportarnos con paciencia los unos a los otros debe ser hecho en amor y es la única manera de poder hacerlo. Y nosotros debemos hacerlo diligentemente, es lo que significa ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí cuando dice humildad, es una palabra compuesta, es una palabra que significa algo así como tener una mente, pensar poco de uno mismo. Un problema para todos nosotros, porque todos, como escuchamos en las conferencias, aquellos que estuvimos en la conferencia, nosotros no tenemos un problema de autoestima, tenemos un problema de sobreestima. Cada uno de nosotros piensa de sí mismo más de lo que realmente es. Y la Biblia nos enseña, el Señor nos enseña a pensar correctamente de nosotros mismos. Para eso te enseña la Biblia. Te enseña para saber quién es Dios, pero te enseña quién sos vos, quién soy yo. Y si vos estás pensando bíblicamente, vos tenés que disminuir, como dijo Juan el Bautista. Es necesario, hermano, es necesario. Aníbal, es necesario que yo mengüe, que el yo vaya desapareciendo, el egoísmo desaparezca y aumente Cristo. Los cristianos prácticamente inventaron esta palabra. Esta peinofrosune significa pensar o juzgar con docilidad, tener una mente dócil, humilde. Juan Wesley dijo, ni los romanos ni los griegos tenían una palabra específica para aludir al concepto de humildad. Y Juan Crisóstomo, que vivió allá por el siglo III o IV, dijo, la humildad, escucha bien, la humildad es la raíz, el cimiento, la raíz, la madre, la enfermera, fundamento y lazo de toda virtud. La humildad es la raíz, madre, enfermera, fundamento y lazo de toda virtud. Ahora, si vos te pones a escuchar lo que estoy diciendo, todas estas 5 actitudes fueron perfectamente cumplidas en el Señor Jesucristo. Jesús fue el máximo ejemplo de humildad. Dice Filipenses 2, 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, un misterio, Dios hecho hombre.
Recién, puede ser, o estoy equivocado, mencionaron un hermano Emanuel, ¿puede ser? Bueno, y nosotros hoy tuvimos un Emanuel predicando en la iglesia. Emanuel, Dios con nosotros, un misterio, un misterio. Hecho semejante a los hombres. Dios, hecho hombre. ¿Quién es este hombre?, decían, cuando él caminaba sobre el mar. Y estando en la condición de hombre, Dios hecho hombre, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Puede ser que guardar la unidad de la iglesia te cueste una cruz. Dios te llama a tomar una cruz y seguirle. Mira, la humildad es esa virtud que cuando uno dice que la tiene ya la perdió. Es así. Y es distinta del orgullo. ¿Cuál fue el primer pecado que existió? El orgullo. ¿Quién lo cometió? Satanás. Satanás, ahí dice Ezequiel e Isaías, que quiso ser como Dios. Dijo, me voy a subir, voy a exaltarme allá arriba. Qué diferente al Señor Jesucristo, que se humilló a sí mismo, y vemos esa escalera descendente, y se hizo obediente como un esclavo, y muerte de cruz. Qué diferente. Y ese es el camino que nosotros somos llamados a tomar. Pero el Señor Jesucristo, que fue humillado hasta lo sumo, fue exaltado hasta lo sumo, para que todo nombre, para que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Ahora, mientras el ego, mientras el yo siga sentado en el trono, mientras tu sentimiento, tu prestigio, mis derechos sean el interés principal de nuestra vida, jamás habrá unidad. Hay que destronar, hay que hacer una revolución. Hay que destronar al yo. Hay que destronar al ego y sentar a Cristo en el corazón. Mirar a Dios es la única protección y la única fuente de humildad. Mirar a Dios es la única protección y la única fuente de humildad. Debemos ser humildes al pensar de nosotros mismos. Debemos ser humildes y ver a Jesucristo como fue como hombre. Debemos ser humildes y verle a Él como Dios. Dijo Juan Calvino, el orgullo y la autoglorificación es la causa y punto de arranque de todas las controversias. Cuando una persona, irrogándose más de lo que le corresponde por derecho, ansía sujetar a otros bajo su poder. ¿Sabes? Esa palabra irrogándose, no me equivoqué al leerla. Irrogándose. Yo no sabía, ¿saben lo que es irrogarse? No, yo tampoco. Lo busqué en el diccionario, castellano antiguo, pero irrogándose significa hacerse daño. Quiere decir que cuando una persona se quiere poner, autoexaltarse, está haciendo daño. La ambición, sigue diciendo, ha sido y todavía lo es, la madre de todos los errores, de todas las confusiones y de todas las sectas. Ahora, la humildad nos lleva a ser mansos, a la mansedumbre. La mansedumbre, si tuviéramos que definirla de alguna manera, es poder bajo control. La idea, para que entendamos de alguna manera, es pensar en un león que fue amaestrado, domesticado. ¿Tiene poder ese león todavía para destrozar a un hombre con sus garras? ¿Tiene su boca todavía poder para abrirla y comerte la cabeza? ¿Tienen sus garras poder para de un solo golpe dividirte? Sí. La respuesta es sí. Pero está domesticado. Es poder bajo control. ¿Tiene el caballo que galopa salvaje más fuerza que el caballo que ha sido domado? No. Es fuerte igual, pero ha sido domado. El Señor Jesucristo es la expresión de la mansedumbre. ¿Te das cuenta la mansedumbre del Señor Jesucristo?
¿Somos conscientes de la mansedumbre del Señor Jesucristo cuando ha sido azotado, cuando no le han creído, cuando se han burlado de Él, cuando le han llamado que era un hijo ilegítimo, un hijo de fornicación, cuando se han burlado de Él, cuando le han sido ingratos, cuando lo han dejado, cuando le han fallado, cuando lo han traicionado, cuando Él en la noche de Juan capítulo 13 lava los pies de los discípulos y Él le lava los pies a Judas sabiendo que Judas un momento después lo va a traicionar? ¿Ves la mansedumbre del Señor Jesucristo el día que te salvó y me salvó y todas las veces que después igual le fallamos al Señor? Él dijo, bienaventurados los mansos, Mateo 5:5. Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón, vengan a mí y yo les voy a dar descanso. Yo les voy a dar unidad, podríamos decir. Seamos mansos y humildes como el Señor. Dice Gálatas 5:23 que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Miren, hay algunas características de cómo es una persona mansa que yo les quiero compartir. Una persona mansa por lo general es una persona tranquila. Es una persona pacificadora, apaciguadora, de buenas maneras, discreto, no es vengativo, ni está todo el tiempo a la defensiva. Martin Lloyd-Jones dijo, ser manso significa que usted está por completo acabado. Lo repito, ser manso significa que usted está por completo acabado. ¿Siempre debemos quedar tranquilos y mansos? ¿Ese poder que está bajo control siempre debe estar bajo control? ¿Qué pasa si una persona habla mal de Dios? ¿Se burla de su palabra delante nuestro? ¿O hace burla del Señor Jesucristo delante nuestro? ¿O de su palabra delante nuestro? Nosotros podemos reaccionar bajo control, sin pecar, pero podemos y debemos reaccionar. No podemos quedarnos callados si se están burlando del Señor. El Señor Jesús tomó azote y sacó a los que estaban en el templo, haciendo de la casa de oración una cueva de ladrones. Mira, una persona mansa es una persona que no maldice cuando le maldicen, como dice del Señor Jesús, 1 Pedro 2:23. Es una persona que no se enoja por causa de lo que le hagan a él. Y cuando se enoja, por algo justificado, como decíamos, lo hace controladamente. Es una virtud ser manso. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A veces parece, no vivimos en la época que la gente iba a tomar una ciudad con una escalera, se ponía, no era una persona tampoco, eran un ejército, ponían las escaleras y subían las murallas y tomaban una ciudad, ¿no? Ahora imagínense una persona que lo pudiera hacer. Una persona. Pero acá dicen que hay algo más importante y mejor, que es el que tarda en airarse. Y yo no sé si a más de uno de nosotros, y me incluyo, no le sería más fácil a veces tomar una ciudad solo que dominarse a sí mismo. El fruto del Espíritu Santo es dominio propio también. Una persona mansa recibe la palabra sin importar las consecuencias para su propia vida, dice Santiago 1:21. Es una persona, Gálatas 6:1, que perdona sin demora y ayuda a restaurar a los demás. Tiene una actitud correcta hacia los perdidos. Una persona así, ¿saben qué? Es una persona bella. Cada uno de nosotros, hay algunos que son más lindos que otros, pero todos sin lugar a duda nos miramos al espejo, nos arreglamos, nos peinamos, nos afeitamos, lustramos los zapatos, queremos estar bien. ¿Querés ser bello? Sé una persona mansa. Dice el Señor en 1 Pedro 3:4 que el ornamento no debe ser el externo, de peinados, etcétera, sino el interno, el del corazón. Y esto no es solo para las mujeres, es para nosotros los varones también.
el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Ahora, si vos sos una persona mansa y una persona humilde, eso te lleva a ser una persona paciente. Y ahí la palabra es macrotumia e implica, macro es grande, implica aguante, resistencia. Alguien con un ánimo largo sería. Alguien que aguanta. Tenés que ser paciente. Y vaya que tenemos que ser pacientes entre nosotros, porque no estamos glorificados todavía. Somos cristianos, pero no estamos glorificados, hermanos. Seguimos teniendo muchos defectos y metemos la pata bastante seguido. Meto la pata muy seguido. Dicen que cuando conocen al doctor Livingstone, ¿escucharon hablar de él? ¿Sí? ¿No? Se durmieron. ¿Están? El doctor Livingstone fue un médico que fue en el siglo XIX al África a servir como misionero. Y en el año 1871, un periodista llamado Stanley lo fue a visitar. Cuando lo fue a visitar, lo vio trabajar entre estas personas del África y él escribe después, Stanley relata su conversión y dice: jamás me habló de Cristo. Jamás me habló de Cristo, pero al ver con qué paciencia atendía a estos hijos del África, yo me transformé en un cristiano. Mansedumbre, paciencia. Un santo debe ser paciente y acepta lo que le toque, lo que la etapa en que esté, la situación que le esté pasando. Y debe ser paciente para con todos, dice 1 Tesalonicenses 5:14. Acepta el plan de Dios, como el Señor Jesucristo. Pero luego dice que otra característica de aquel que guarda la unidad es que tiene amor. Tiene un amor que soporta. Dice la Biblia en 1 Pedro 4:8 que el amor que hace cubre multitud de pecados. No un pecado, cubre multitud de pecados. ¿Qué tipo de amor? Mira, los griegos tenían varias palabras para hablar del amor. Por ejemplo, el amor eros era el amor que recibe. El amor filos, que es un amor donde yo te doy a vos y vos me das a mí. Yo te doy a vos, vos me das a mí. Un amor de amigos. Pero acá es el amor que solamente puede ser el amor cristiano, es el amor ágape. Es el amor continuo, es un amor incondicional, es un amor sin egoísmo, que se da voluntariamente, sin importar que vaya a recibir o no. Es un amor que ora por sus enemigos, por sus perseguidores, como dice Mateo 5, 43 y 44. Solo el amor ágape nos permite soportarnos. Solamente un amor así es capaz de guardar solícitamente la unidad de la iglesia. Solamente el amor ágape garantiza que un matrimonio funcione. Solo el amor ágape, el amor de Cristo derramado en nosotros, no es un amor de este mundo. El mundo no conoce este amor. Solamente es una obra, un fruto del Espíritu Santo. Pero luego dice algo más. Dice que debemos ser solícitos. Y ahí la palabra solícitos es una palabra que tiene que ver con apresurarse, tener celo, diligencia. Es un celo santo que demanda dedicación plena. Es una tarea, como decía antes, de todos los días, que yo tengo que estar vigilando como vigilo, no sé, el que estudia el estudio y cuándo tiene que rendir, o el que trabaja mañana de feriado, por ahí alguno tenga que trabajar, pero poner un día hábil que tenés que trabajar, te vas a poner el despertador el día anterior para no quedarte dormido y no faltar al trabajo. Es algo que tenés que estar pendiente de eso. La unidad de la iglesia es algo de lo cual tenemos que estar pendiente. Cada día, no tiene que ser algo que de tanto en tanto se toca en la iglesia. O cuando invitan a un predicador, como en mi caso hoy, viene y trata el tema de la unidad. Es algo que tenemos que tener presente y debemos ser, no solo tenerlo presente, debemos ser solícitos en guardarlo. Miren, yo soy hincha de Vélez Sarsfield, pero hoy día que ni sé cómo salió Vélez Sarsfield. Eso no es ser solícito, ni es ser un hincha. Ni voy a la cancha de Vélez. Tampoco se puede ir a la cancha, no les recomiendo ir a la cancha. Alguna vez cuando era chico fui.
Pero podría decir que soy un hincha de Vélez. Encima que son pocos, no voy. Pero podría ser llamarme que yo soy un hincha. O un hincha, yo conozco hinchas de Vélez en el trabajo y son gente que va a la cancha y todo. Y por dentro deben estar pensando, es una escaladura eso que lo miran por la televisión cuando se acuerdan. Pero bueno, solícito. Dedicación plena. Ah, sí, yo quiero la unidad de la iglesia. ¿Quién? A ver, si yo agarro el micrófono y paso por cada banco y le pregunto, ¿vos querés la unidad de la iglesia? Sí. ¿Quién me va a decir no? Se lo comen crudo. Agarra la libreta del pastor y... No. Nadie te va a decir, sí, yo quiero la desunión y la discordia. Pero del dicho al hecho, por eso tenés que estar atento. ¿Cómo vos garantizás? Cuando hoy te vayas a tu casa, ¿cómo garantizás que no, en vez de llegar, ponele que vivís en San Justo, en el centro de San Justo, que no llegás a Lanús en lugar de llegar al centro de San Justo? Estando atento, no subirte al colectivo equivocado. ¿Cómo garantizás vos no romper una llanta mirando el suelo por donde vas manejando? Mirando la ruta, no mirando, hola, sí, ¿qué tal? Y vas manejando. Te vas a estrellar. ¿Cómo guardás la unidad? Estando atento. Siendo diligente. Es la misma palabra que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O cuando le dice a Tito, vení pronto a verme, en Tito 3:12 y 13. Diligente, solícito, diligente. Y habíamos dicho que se trata de una unidad espiritual e interna. Mira, si vos sos un creyente de verdad, todo creyente está unido al resto de los creyentes por un lazo interior que produce el Espíritu Santo y al cual somos llamados a ser solícitos en guardarlo. El vínculo que nos mantiene unidos es como un cinto, como esa imagen que decía en la ilustración del principio, es el cinto de la paz. Y la paz, que es fruto del Espíritu Santo, es producida por el amor. No lo voy a leer, lo leyó Isaías hace un rato, Colosenses 3:14. El amor que ahí es mencionado en Colosenses 3:14 nos lleva a que haya paz entre nosotros. Ahora, ¿ustedes por qué están acá? ¿Por qué un día se constituyeron como iglesia acá? ¿Para ganar a las personas para Cristo? ¿Para cumplir la gran comisión? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para crecer en amor? ¿Para crecer en semejanza al Señor Jesucristo? Bien. No hay testimonio más poderoso, escúchame bien, no hay testimonio, quizás con toda seguridad, el testimonio más fuerte, más poderoso que una iglesia puede dar es ser una iglesia unida. Porque es lo que no hay en el mundo. En el mundo hay desunión. ¿Cuántos tratados de paz se han roto a lo largo de los siglos? Casi todos, por no decir todos. Hace unos, no sé, ya hace como 20 años atrás, salió en el diario que el estado, la provincia de Huelva en España había hecho la paz con Dinamarca. Una provincia de España le había declarado la guerra en el 1800, creo, a Dinamarca, al reino de Dinamarca, y nunca quedó archivado, nunca habían hecho la paz. ¿Cuántos tratados de paz se han quebrado a lo largo de los siglos? Casi todos. El mundo no conoce la paz. Cuando una persona, en todas las iglesias cristianas, evangélicas, casi siempre cuando una persona llega, lo primero que le llama la atención es cómo se tratan los cristianos. Y dice, ¿cuánto amor que hay acá? ¿Por qué es lo que falta afuera? Hasta que pasan 10 minutos y nos conoce. Y al otro domingo no vuelve. El testimonio más poderoso que una iglesia puede tener es ser una iglesia unida. Ya vimos que la U de la unidad la hace el Señor, la N de nosotros debemos ser solícitos en guardar la unidad y la O va a ser muy breve, no se asusten.
Dije que no era un mensaje expositivo, así que todos los como 12 versículos que nos quedan no lo vamos a hacer expositivamente. Pero quiero decir una gran verdad. La O es del obrar con nuestros dones para la unidad de la iglesia y el crecimiento de la iglesia. No podemos abundar en esto, solamente voy a leer el pasaje y les voy a decir unas cosas. Dice, pero a cada uno, ponele tu nombre, a vos, si sos un hijo o una hija de Dios, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Está diciendo que te dio un don, Dios, por lo menos un don. Por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y saltamos al versículo 11, versículo 10. El que descendió, y está hablando de Cristo, que con su obra en la cruz, Él ganó para nosotros esos dones que hoy tenemos por el Espíritu Santo que le envió a morar a nuestros corazones. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él es omnipresente. Él es Dios. Él está con nosotros ahora. Debemos ser solícitos entonces en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque Dios nos está viendo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Pausa. La verdad en amor. No porque Dios te haya dado un mayor entendimiento y un poquito más de pulimiento en tu doctrina, eso te da autoridad para creerte más que tu hermano, que quizás está en otra denominación, que es un hermano sincero que todavía no, Dios en su providencia todavía no le otorgó ese regalo de poder entender un poquito mejor la Biblia. Al contrario, si vos realmente entendiste un poquito más la palabra de Dios, eso te debe hacer más humilde, no más soberbio. Y debes conducirte en amor. Siguiendo la verdad en amor, continuamos, perdón, el paréntesis, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mira, acá lo que está diciendo es que cada uno de nosotros tenemos un don que el Señor nos ha dado. Y lo que está diciendo, cuando nosotros analizamos esto, es que soberanamente Dios nos da esos dones, pero también nos da la fe para llevar a cabo esos dones, pero también nos da la gracia, la capacidad de poder llevar a cabo esos dones, para usarlos para que la iglesia crezca. Y cada uno tiene diferentes dones y la medida de ese don puede ser diferente al del otro hermano, pero hay una cosa en la cual debemos estar seguros, que no debemos estar en competencia con los dones. Porque no hay dos cristianos iguales. Dios no solo nos da los dones, sino que cada uno de nosotros es un cristiano hecho por Dios, con los dones y con sus circunstancias particulares, con su historia, con su conocimiento, con sus vivencias, con su familia, con su situación económica, de tal manera que cada uno de nosotros es diferente al otro, como nuestras huellas digitales o los copos de nieve. Y cada uno de nosotros quiere Dios usarnos para una determinada función, para que su cuerpo llegue a crecer y creciendo llegue a conocer
a Cristo como Él merece y debe ser conocido. Hasta que todos crezcamos como un niño a la estatura, dice, de la plenitud del conocimiento de Cristo. Hasta que conozcamos a Cristo. Hasta que cada uno de nosotros pueda llegar a entender más y conocerle más. Obviamente vamos a llegar un día al cielo y ahí le vamos a ver cara a cara. Pero hay un desafío en esta tarde para vos. Hay un desafío para mí, que es ser solícitos en guardar esa unidad que Dios hizo. Y lo hacemos al revestirnos de amor, al ser pacientes los unos con los otros, al ser humildes, al destronar al yo y al ejercer los dones. Cuando yo ejerzo el don que Dios me dio, estoy trabajando para la unidad de la iglesia. Termino. Quiero hacerte una serie de preguntas para terminar. La primera es, en función de lo que estuvimos viendo hasta ahora, las preguntas. Primero, si la unidad de la iglesia es algo que Dios hace, ¿verdad? Debo examinarme entonces como conclusión a mí mismo, si estoy guardándola. No sea que esté luchando contra Dios. Si yo no estoy, por otra parte, trabajando arduamente, intencionalmente con mi corazón, para no ser de tropiezo a mi hermano, debo autoevaluarme si realmente soy un cristiano. Si yo, repito, no estoy trabajando arduamente con mi corazón para no ser de tropiezo a mi hermano, debo autoevaluarme si soy cristiano verdadero. Segundo lugar, si yo debo ser solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, si yo debo ser solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, pregunto, ¿estoy siendo diligente en esto? ¿Estoy guardando la unidad o estoy destruyéndola? ¿Soy humilde? ¿Soy manso? ¿Soy paciente? ¿Soporto en amor? ¿Qué hago cuando me ofenden? ¿Cómo reacciono cuando me ignoran? ¿Cuando murmuran de mí? ¿Cómo respondo? ¿Me estoy congregando? ¿Estoy ocupándome regularmente de no faltar a las reuniones cuando se reúnen mis hermanos, donde el Señor envía bendición y vida eterna? ¿Cuántas iglesias hay que se predica, vení que Dios te va a bendecir? Y la gente va buscando bendiciones que no son lo que realmente satisface al hombre. Lo que satisface al hombre es Dios, conocerle. El Señor Jesús dijo, esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Lo conoces? Él es tu Salvador. Si sos un hijo, una hija de Él, te estás congregando, allí, dice el Salmo 133, es donde envía, donde los hermanos habitan juntos y en armonía, donde hay unidad. Dios envía bendición y vida eterna. Ahí Dios envía salvación. Ahí hay crecimiento en la iglesia. Ahí hay crecimiento personal. ¿Te estás congregando? Tercero, si Dios te dio al menos un don, por ahí tenés más de un don, pero uno seguro tenés si sos un hijo o una hija de Dios. ¿Lo estás usando? ¿Sos consciente de que al no usarlo, si vos tenés un don y no lo estás usando, sos consciente que al no usarlo y no hacer nada para el Señor con tu don, está muy mal? ¿Y que eso no contribuye a la unidad de la iglesia? Cuarto y último, pensá en una persona a la que Dios odie. Dios es amor, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Dios está, en Salmo 7, que Dios está irado contra el impío todos los días, ¿verdad? Pero acá hemos leído, si vos escuchaste el mensaje, una porción donde dice que Dios está enojado con alguien, contra el que siembra discordia entre hermanos. Dios abomina. Pensá en algo que a vos no te gusta comer. Todos hay algo que no nos gusta comer. Somos mañosos, estamos gorditos, estamos bien alimentados. En Argentina se come muy bien, gracias a Dios. Hay hambre también, ¿no?
Pensá en algo que no te gusta comer, en algo que te resulta repulsivo. A Dios le resulta repulsivo cuando hay alguien que crea discordia entre hermanos. Mira, si vos pensás que podés ser neutral en esto, decir, bueno, está bien, lindo mensaje, chao. Si a vos te entró por acá y te salió por allá, o vos decís, bueno, está bien, este es un tema para los pastores, para los diáconos, Bueno, este es un tema para los que tienen muchos años de cristianos. Esto es para la gente grande, yo soy un chico, ¿qué tengo que ver yo con la unidad de la iglesia? Si vos pensás que se puede ser neutral en esto, yo te digo, no, estás equivocado. El Señor dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. No podés estar en el medio. O sos del Señor o sos del diablo. O estás salvado o estás perdido. O Cristo perdonó tus pecados y te salvó, te lavó, te regeneró, o estás camino al infierno, estás bajo la ira de Dios. O estás bajo la sombra de las alas de Dios, o estás perdido en tus pecados. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, ¿qué está haciendo? Desparrama. No, yo no recojo con vos, Señor. No es que no recojo. Si no estás recogiendo con el Señor, si no estás trabajando por la unidad de la iglesia, estás haciendo discordia. Estás desparramando. Por ahí sos de Cristo, pero descuidaste esta área en tu vida. El Señor te invita en esta tarde dulcemente a que le pidas perdón y trabajes activamente, solícitamente por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si pensás que sos de Cristo y te diste cuenta que estabas engañado vos mismo y que hasta ahora fuiste más un tropiezo que una bendición en la iglesia, pedile perdón al Señor. Recibile como Salvador. Él te va a salvar. Él te va a perdonar. Miren, preparando este mensaje conocí algo acerca de los delfines, que me gustó mucho y viene muy al caso. Los delfines son animales que andan en manada. Cuando ustedes ven un delfín que está solito, algo pasó. No es normal. Y ese delfín se va a morir. ¿Sabes de qué se muere un delfín que está nadando solito? Se muere no de hambre, porque un delfín solo puede comer tranquilamente. Un delfín que está solo se muere de estrés. Cuando un delfín, los delfines necesitan salir a la superficie para respirar. Cuando un delfín está medio enfermito y no puede salir con la frecuencia que debe subir a la superficie para respirar, entre otros dos delfines se ponen debajo del delfín y lo levantan a la superficie para que pueda respirar. Ahora, mientras ese delfín enfermo está pudiendo respirar ahora en la superficie, hay dos delfines abajo de él que no están pudiendo respirar. Cada tanto se intercambian, dejan a ese delfín, esos dos, y vienen otros dos. Se estudió esto. ¿Cuánto pesa un delfín en el agua? Un delfín en el agua pesa 2 kilos. Y los delfines aguantan bastante abajo del agua sin respirar. O sea, no es que cambian esos dos y dejan a otros dos porque se cansaron. Es que toda la manada quiere participar. Son sociables. Toda la manada quiere participar en esa acción de sostener a ese que está enfermo para levantarlo a la superficie. Leí de un buzo cristiano que escribió que cuando vos estás abajo del agua, con oxígeno, abajo en la profundidad, y el delfín ve las burbujitas que están saliendo de ahí del equipo, se preocupa, porque el animal se da cuenta que vos estás en un lugar que no es tu lugar. Él estaría más contento si vos estuvieras en la superficie. De hecho, si vos estás con un snorkel nadando cerca del aire de afuera, el animal nada al lado tuyo y ni se preocupa. Pero si ve las burbujas, se preocupan y se ponen
nerviosos los delfines. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, creo que la anécdota es clara, la ilustración es clara. Cada uno de nosotros debe ser solícito en guardar la unidad. Debemos llorar con el que llora, reír con el que ríe y ser uno. Y cuando veo a un hermano que está mal, o si un hermano me hizo algo malo a mí, yo no debo reaccionar pensando en mi ego, sino debo ser como ese otro delfín que se pone abajo del otro para que el otro pueda respirar, para que el otro sea sanado, para que el otro sea restaurado. Y no debería ser una actividad de uno o dos creyentes espirituales, entre comillas. Es una función que debería ser parte de toda la iglesia. Y cada uno de nosotros deberíamos ser como esos delfines que nadan juntos y se intercambian y quieren intercambiarse en armonía para sostener a ese delfín que no está bien. Oremos. Señor, gracias por llamarnos a la unidad. Gracias por hacer